¿Por qué las cabras se suben a los árboles? ¿Por qué los ciervos no tienen ni idea de que hay un tigre enfrente de ellos cuando se acerca? ¿Y qué rayos está pasando aquí? Esto y más vamos a ver en este video. Quédate porque la última seguro que te va a impactar. A las cabras normalmente se les conoce por ser muy locas y esta es una prueba de ello. Aquí vemos un árbol lleno de cabras. Incluso se pueden observar 20 cabras en un solo árbol. Pero ¿por qué rayos hacen esto? Pues en Marruecos no llueve mucho, así que es normalmente que haya muchas zonas áridas. Pero las cabras deben de encontrar algo verde que comer. Por eso deciden subir a las copas de los árboles que están entre 8 y 10 metros para llegar a sus frutos, normalmente en el árbol de argán. Así pueden conseguir su alimento en un lugar tan árido. Cuando un tigre se acerca lentamente para atrapar a un ciervo, estos pueden escucharlo, pero no pueden verlo. ¿Que acaso se hace invisible? No me ves, no me ves. ¡Agarrado! En teoría sí se hace invisible, ya que a diferencia de los humanos que tenemos 3 receptores de color, los ciervos solo tienen 2. Así que no son capaces de distinguir el color naranja. En vez de verlo así, lo ven verde. Mira, así es como nosotros vemos al tigre y así es como ellos lo ven. Así que solo ven al tigre cuando lo tienen justo enfrente de ellos, pero aún así muchos salen corriendo y logran salvarse. Lo siento, tigre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los mosquitos te pican a ti y no al amigo que tienes al lado de ti? Pues egoísta. No es cierto, esto se debe a que los mosquitos les atrae el dióxido de carbono, el ácido láctico y el calor. Entre más grande estés, más dióxido de carbono vas a exhalar. Además, si estás sudoroso, eso es algo malo para ti, ya que eso significa que estás caliente y al sudar también desprendes ácido láctico. Y otra cosa por la que te prefieren a ti es la cerveza. Y no es que los moscos sean borrachos. Lo que pasa es que posiblemente la levadura que tiene la cerveza suelta dióxido de carbono y eso les gusta. Y también tu forma de vestir los puede atraer. Los colores negro, azul oscuro y rojo te hacen más fácil de encontrar para ellos. Entonces por estas cosas pueden preferirte a ti en vez de tu amigo. En este video se pueden ver a unas orcas haciendo unas olas debajo de esta foca. ¿Será que la quieren ayudar? Pues no, amigo. Aunque las orcas pueden parecer animales muy adorables, no son nada de eso. De hecho son unas asesinas. Y tienen hambre. Así que están haciendo estas olas para tirar a esa foca del hielo. Y después comerse. Esta es una técnica común entre las orcas. Para fortuna de la foca, pudo mantenerse en pie hasta que tuvo la oportunidad de salir nadando. Si llegaste hasta aquí te felicito porque ahora vas a ver algo que seguro te va a impactar. Estos de aquí son los esqueletos panda marinos y cuando los vi me dejaron impresionado. Si a ti te dejaron igual, déjame saber eso en los comentarios. Como puedes ver parece un esqueleto y al mismo tiempo parece un panda. Estos pertenecen a una clase de animales llamados asidias. Se les puede ver en grupo, pero también hay jinetes solitarios. También se les conoce como chorros marinos porque ingresan agua a su boca y después la sacan por el otro lado. De esta forma logran filtrar alimento y poder sobrevivir. Y algo interesante de ellos es que antes de llegar a esta forma, primero parecen unos renacuajos, después pasan por su metamorfosis y se convierten en esto. Si te gustó este video dale like y si quieres seguir aprendiendo de esta forma más de la naturaleza, suscríbete al canal y activa la campanita. Toda la vida me dijeron que yo no iba a volar, que yo no era un pájaro, pero ahora se los demuestro en su cara. ¿Cómo la ven? ¡Sí pude! ¡Soy un pájaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabezas de chorlito!